Continuamos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de Aventura Televisión. Hoy estamos conversando acerca de medicina preventiva, específicamente de la medicina que se hace desde el hogar. Hoy nos acompaña Gabriel Lugo, quien es cardiólogo y médico familiar, quien tiene la iniciativa de el Home Care. Hablábamos de qué era específicamente esto, que es la visita de un médico familiar, en este caso un especialista, un cardiólogo, que acude directamente al hogar del individuo, no solamente para tratar distintas enfermedades, sino también abordar lo que es la prevención y evitar que la enfermedad aparezca o cuando ésta se encuentra, que siga progresando. En el segmento anterior, Gabriel, estábamos conversando que este beneficio, este servicio, no solamente lo ubicaba el paciente en particular, sino también sus familiares. Y hablábamos que habían diferentes patologías, estaba el paciente que era cardiópata, el paciente que es crónico, de la insuficiencia cardíaca, también nos comentabas un poco, también nos decías que esos pacientes que son posoperados, que no se pueden movilizar a una clínica por X o por Y razón, son ávidos a este servicio. ¿Cuáles son los perfiles, entonces, a grandes rasgos, del paciente que necesita ser visto desde su casa? Hay varios perfiles. Uno, el principal, o de donde nació toda esta iniciativa, fue el paciente crónico, con una enfermedad crónica ya incurable, que amerita un seguimiento continuo porque no puede trasladarse hasta una clínica, ¿ok? Y amerita un seguimiento en su casa, ¿ok? Que es el típico médico de cabecera, visita domiciliaria típica de cuidados paliativos, ¿ok? A ese se le hace una primera visita, se le hace un proyecto de lo que necesita ese paciente, alimentación, como tiene medicamentos, estudios, cada tanto tiempo se le hace eso, ¿ok? El otro paciente que estuvo hospitalizado, por ejemplo, por alguna cardiopatía o alguna enfermedad, pero posteriormente del alta requiere unos seguimientos continuos, ¿ok? Hasta volver a su consulta control con el médico que lo trató, ¿ok? Ese es otro tipo de paciente. Por ejemplo, un paciente que estuvo con insuficiencia cardíaca, descompensada, se compensó, pero amerita todavía un seguimiento cada 2, 3 días en su casa, de medicamentos, de laboratorios, de inclusive un electrocardiograma. Ese es otro perfil de paciente que podemos atender como cardiólogo en casa. El otro paciente que va a la consulta y, por ejemplo, se le consigue la tensión alta, no tiene una emergencia, pero sí amerita un control, un seguimiento cada cierto tiempo en su casa o en su trabajo, ¿ok? Va y no solamente en su casa, también puede ser en su trabajo, en su sitio de trabajo, donde se le atiende, se le hace seguimiento de tensión, se le llama, mira, ¿cómo va tu tensión? ¿Conseguiste el medicamento? ¿No lo conseguiste? Bueno, hay que repetirte ahora este examen, ¿ok? Y además está el familiar de ese paciente que está en casa, ¿ok? Donde ya se le ha detectado a ese familiar alguna patología, donde se puede detectar en los otros miembros de la familia esa patología o para así prevenirla y hacerle un seguimiento a ellos también. Tú haces ¿okay? un diagnóstico global, o sea, no solamente Exacto. del individuo, sino también de sus familiares para ver si hay alguna otra enfermedad o antecedentes del individuo principal que se puedan replicar en ellos, o sea, que padezcan de lo mismo. Claro, y en cardiología hay muchas enfermedades, muchos no las conocen, pero obviamente la principal es la hipertensión arterial. Que es un mal silencioso. Exacto, un mal silencioso que llega a insuficiencia cardíaca, ¿ok? Pero también hay pacientes jóvenes obesos que no se dan cuenta y eso también produce patologías no solamente cardíacas, sino renal, hepática, diabetes. Y como médico de familia también estoy en la obligación de también detectar todo ese tipo de enfermedades, ¿ok? En tu caso particular, Gabriel, el paciente acude a tu consulta física en algún hospital y allí tú le ofreces el servicio o ya saben que tú tienes esa particularidad. Hay los dos modos. Generalmente llegan a la consulta algún familiar y le comento la situación o me dicen, bueno, tengo un familiar así o asado y se programa la visita, ¿ok? Siempre les digo que tiene que haber una primera visita, ¿ok? A la casa donde esté el paciente con el cuidador o el que más sepa de esa persona para hacer el proyecto, ¿okay? La programación de lo que se va a hacer con ese paciente y de ahí arrancar, por decirlo así. Otros, obviamente, como ya yo vengo con esto de visita domiciliaria, ya me han contactado por otras vías, correo, por las redes sociales. Boca a boca, que es muy importante. Referencia boca a boca. Otro colega que me refiera, no, mira, tengo este paciente, necesito que lo veas. O sea, la mayoría son referidos de otros colegas, internistas, nefrólogos, inclusive neumonólogos. He tenido contacto con neumonólogos que me han referido pacientes para hacerle ese seguimiento en su casa al paciente que lo amerite, pues.
Nosotros en el estado Zulia y también en algunos estados de nuestra Venezuela, hay lo que es la visita domiciliaria de empresas relacionadas a lo que es el home care, o sea, a la evaluación sobre todo la medicina de emergencia en casa. ¿Cuál sería la diferencia de este tipo de servicios con uno de un médico particular que acude? Una de las cosas que se ofrece, obviamente la visita de emergencia, es solamente tratan la patología y listo, no le hacen un seguimiento posterior, ¿ok? El cardiólogo en casa va y te evalúa, te hace el electrocardiograma y te hace un proyecto, ¿ok? Una programación de lo que necesita. Si el paciente tuvo, por ejemplo, dolor torácico, bueno, vamos a hacer con el dolor torácico esto y esto y esto, ¿ok? Yo te voy a hacer el seguimiento, mira, te voy a contactar, te voy a escribir cómo va tu tensión, cómo va el dolor, te llamo, te paso un correo, te paso información, inclusive por correo, mira, vas a tener esta alimentación, vas a tener estos cuidados, ¿ok? A partir de ahora, inclusive puedes empezar a hacer actividad física, ¿ok? Vas a hacer este tipo de actividad física, llegar a la casa y con lo que está en la casa, bueno, puedes hacer esto en esta casa, dar una vuelta a la casa o subir las escaleras si lo tiene, o sencillamente utilizar lo que tiene en el hogar para hacer actividad física. Son muchas cosas que ofrecemos porque no es solamente una visita de la emergencia porque tuvo una cefalea o porque tuvo la tensión alta, sino hacerle el control y el seguimiento a eso, ¿ok? Es el médico de cabecera el que te va a cuidar, o sea, no solamente a ti, porque no es solamente el enfermo, es la familia también que se preocupa por ese enfermo, o que a lo mejor no lo vean detectado, mira, yo también tuve la tensión alta en un momento, bueno, detectarlo también en ese momento y, bueno, vamos a captarlo, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a estudiarte, ¿ok? Vamos a ver si es a domicilio o vas a la consulta y después se te hace seguimiento continuo, ¿ok? O sea, que el protocolo sería, primero tú lo abordas, vas a su casa, donde es su entorno, haces el diagnóstico preciso tanto del individuo como de su entorno familiar. Correcto. Y a partir de allí tú vas a estipular tu terapéutica y el esquema de tratamiento individualizado. Sí, se hace un plan de trabajo, ¿ok? Por decirlo así. Se hace un plan de trabajo, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, hay pacientes que lo ameritan diario porque tienen una infección, una celulitis en una pierna, ¿ok? Y tengo que visitarlo todos los días, él le va a adecuar el tratamiento, tengo que estar pendiente de la creatinina o de hacer algunos laboratorios. Hay unos que son solamente una vez a la semana o inclusive a lo mejor una vez al mes. Ok, Gabriel, al regreso de la pausa vamos a tomar un caso hipotético para saber cómo sería este protocolo en específico del médico en casa. No se aparten de la sintonía de Aventura Televisión, que hoy estamos conversando acerca de medicina intradomiciliaria. Esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina.